Muy buenos días, estimados hermanos. Sean bienvenidos este domingo 12 de julio del año 2020 a este servicio dominical. Vamos a tener el llamado a la adoración extraído de la Santa Palabra de Dios del libro de los Salmos, capítulo 46, verso del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabamos el nombre de Dios con nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que, lamentablemente, fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien. Que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabemos el santo nombre de Dios con el siguiente himno.
Continuamos nuestra adoración a Dios elevando nuestra oración congregacional por las iglesias que son perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabemos el santo nombre de Dios entonando el siguiente himno. Alabemos el santo nombre de Dios escuchando la lectura de su santa palabra extraída del Evangelio de Juan capítulo 8, versos del 31 al verso 47.
Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabaremos el santo nombre de Dios con el siguiente himno. Gloria
nos preparamos para recibir la predicación de la palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. Quisiera que pudieran buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3 para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, estamos sumamente agradecidos por este día que nos has dado y nos permites reunirnos, aunque sea de esta manera virtual, Señor, para poder escuchar tu palabra, pero también de una manera, Padre, aún a la distancia, poder meditar en los cantos que se han puesto, Señor, poder glorificar tu nombre y aquellos, Padre, que siguen sustentando tu iglesia. Señor, también te agradecemos por las ofrendas, Señor, que tú has dispuesto hasta el día de hoy. Pero, Padre, en este tiempo que vamos a estar exponiendo, Señor, vamos a estar meditando acerca de tu palabra y se expondrá tu santo consejo, Señor, tu infalible e inerrante palabra. Señor, en este tiempo reconocemos primeramente, Señor, que nuestros corazones están inclinados al mal. Señor, un corazón que se desvía de tu palabra. Y eso es por naturaleza, Señor, que nos rebelamos contra ti, pero te pedimos que nos ayudes. Que tu palabra, Señor, que es una espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que podamos ver en nuestros propios corazones y discernir, Señor, en las cosas que debemos cambiar en nuestras vidas y dejar, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, y seamos conformados más y más a tus preceptos y estatutos. Ábrenos a cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento para que podamos ver con mayor claridad tu palabra y lo que tú exiges de nosotros con este tema de las bienaventuranzas. Señor, que tu Espíritu Santo, que es el Paracletos, nuestro ayudador, use tu palabra expuesta el día de hoy para edificación de tu iglesia. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quisiera entrar prácticamente directamente en el tema, porque la semana pasada estuvimos viendo un poco la introducción o una breve introducción con respecto a las bienaventuranzas y lo que involucra todo lo que son las bienaventuranzas dentro del Sermón del Monte. Y sí quisiera concentrarme más en este texto el día de hoy, que nos habla acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y quiero verlo como una continuación, así que voy entrando directamente en el tema, pero es parte del repaso de lo que fue la predicación de la semana pasada. Y vamos a ver entonces que este texto nos habla acerca de los bienaventurados los pobres en espíritu. Y lo primero sería acerca de los bienaventurados. Y muchas personas tienden a utilizar este verso de una manera aislada al contexto, haciendo que pierda el sentido de lo que realmente esto significa. Cuando hacen esto, pues, convierte en una enseñanza o predicación bíblica en charlas psicológicas o motivacionales para aquellos que están tristes o desanimados. Más aún, en algunos casos, lo utilizan para aquellos que tienen problemas económicos, llegándoles a decir: no te preocupes por ser pobre, porque entrarás en el reino de los cielos. Esto último es errado, es antibíblico y peligroso porque raya en la herética enseñanza de la teología de la liberación. Y aquí puedo decir, no he dicho teología liberal, que es otro punto, es otro tema, sino la teología de la liberación, que dice que por medio de ser pobre, tiene otras implicaciones también, liberarse de lo económico, político, social y entre otras cosas. Así que esta teología de la liberación dice, por medio de ser pobre, estás más cerca del cielo. Y eso es totalmente opuesto a las Escrituras. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20, hace un paralelo
con este de Mateo 5:3 y dice, bienaventurados vosotros los pobres, haciendo una referencia directa a la audiencia que Jesús le estaba hablando. Es más, al decir vosotros, aunque va a la audiencia, usa ese pronombre en segunda persona del plural, marcando directamente solo a aquellos que son pobres. Mateo añade en espíritu. De manera que surge la pregunta que muchos se han hecho: ¿qué es lo que esta primera bienaventuranza significa? Y el término griego usado para bienaventurados es la palabra makarios, y esto significa feliz o bendito. Esta palabra abarca mucho más que simplemente ser feliz. Richard Weymouth dice lo siguiente: la bendición es, por supuesto, una cosa infinitamente superior y mejor que la mera felicidad. En el uso de esta palabra, makarios, los antiguos griegos lo usaban para hablar de los dioses como hablando de una prosperidad externa. Es decir, ellos decían makarios y hablaban de los dioses y hablaban sí porque ellos están felices. Pero en cuanto a los griegos y filosofía paganas. Sin embargo, esa connotación no es lo que nos dice la Biblia, sino que para nosotros el término aquí makarios viene con un trasfondo del hebreo que por medio de la Septuaginta quita ese uso de los griegos y le introduce el concepto de calidad moral. Y es lo que vamos a ir desarrollando un poco. Por tanto, se convierte, makarios, en un símbolo expreso de una felicidad identificada con un carácter puro. Por lo que se nos muestra que esto es mucho más entonces que una simple felicidad pasajera o una emoción del momento. En Apocalipsis 14:13 se nos dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si usted piensa en esto, ¿cómo puede, estando muerto, ser bendito o estar feliz? ¿Está diciéndonos acaso que esta alegría o que es una alegría simplemente morir? ¿O vemos que hay algo más detrás de esto? Por lo que vemos que el texto nos habla de benditos aquellos que han muerto en el Señor. Esta idea es mucho más profunda porque involucra los muertos en el Señor, o mejor dicho, los que están en Cristo. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14, nos habla de una manera más detallada acerca de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Si usted tiene un bolígrafo rojo, podrá circular todas las veces que se menciona en esta porción en Cristo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, Pablo usa este mismo término makarios y dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y aquí se nos habla de que esto es el tou makario theo, el evangelio bendito, evangelio glorioso, o para bienaventuranza de los que oyen, que Pablo es responsable de predicar. Por eso Tito también dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es por tanto que detrás de makarios yace la clara cognición del pecado como cabeza de fuente de toda miseria, y de la santidad final como la cura final y efectiva para cada aflicción.
Entonces, este término bienaventurado en su implicación va más allá de simplemente ser bendecidos. Este término, Macarios, nos habla del hecho de que es esta bendición en un grado superlativo, es decir, una bendición, una alegría, una felicidad en su vida y en la mía que excedería la comprensión. Vemos que queda incluida en lo que Pablo nos dice. Estas bendiciones o bienaventuranzas traen el elemento de aquella felicidad sobreabundante que viene por el oír el Evangelio de Dios, nuestra salvación. Y este es la idea central de las bienaventuranzas, el Evangelio de nuestra salvación en Dios, en Cristo Jesús. Sin esto, lo demás no tiene sentido. No se podrá entender el significado de las bienaventuranzas. Por tanto, lo que Jesús ha empezado a decirle a la multitud es: ustedes son dichosos, son felices, son bendecidos, macarios, es decir, al escuchar este sermón, si son pobres. Pero el contenido de estas palabras no es en vano, no es vano. Va más allá de una definición insustancial. En otras palabras, esa felicidad y bendición sobreabundante solo viene por medio de escuchar mis palabras. Es decir, Jesús hablando, si me escuchan a mí, sus vidas van a cambiar, serán diferentes. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pregunto, ¿acaso uno es bienaventurado por escuchar acerca de Jesús o por escuchar las palabras de Jesús? Por lo que este asunto que nuestro Señor Jesucristo les habla no es de algo económico, social o cultural, sino algo espiritual, y debemos estar atentos a oírlo a Él. Por eso Él mismo dice: si no escuchan mi mensaje o si lo toman a la ligera, serán insensatos. De manera que, si usted o yo, dice, si usted escuchan mis palabras con atención, serán bendecidos a tal punto que su gozo, su felicidad será indescriptible. Serán hombres prudentes, como dice al final del Sermón del Monte. Sin embargo, lo importante aquí es mucho más que el significado bienaventurado, sino lo que implica serlo. Por lo que vemos entonces nuevamente, Macarios, a pesar de haber visto la definición ya, todavía sigue siendo algo inimaginable para nuestras mentes. La siguiente parte del verso nos habla de los pobres en espíritu. ¿Acaso esto significa el renunciar a bienes materiales? Es decir, dejar riquezas, dejar trabajo, dejar todo lo que tengo para ser macarios, para ser bendecido. Como mencionaba al principio, hay que tener cuidado con no caer en la falsedad de la teología de la liberación, que plantea que se puede llegar al cielo por medio de hacerse pobre o liberarse de las riquezas. Y debemos tener mucho cuidado porque esa mentalidad está aquí en Latinoamérica. Es más, la teología de la liberación es nacida en tierra americana. Los pobres. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo empieza con los pobres en espíritu como primera bienaventuranza. La palabra griega para pobres es tokos, que significa alguien que se agacha, o un mendigo, alguien que no tiene absolutamente nada. La frase esta, los pobres en espíritu,
Hoi tokoi toi neumati. Lucas, como mencioné hace un rato, solamente menciona los pobres, pero quiere decir lo mismo que esta forma en Mateo. Y dice, los piadosos en Israel, en su mayor parte pobres, a quienes los ricos del mundo despreciaban y seguían. Pero el término aquí usado, tokoi, se aplica al mendigo Lázaro, en Lucas 6, 20 y 22, y sugiere acerca de una indigencia espiritual. Y habla de toso, agacharse o encogerse. Y hace un contraste con otras palabras este comentarista. Pero dice, la palabra tokos es más frecuente en el Nuevo Testamento e implica, aquí viene, una profunda pobreza más que el término penes, que es de la palabra penomai. El reino de los cielos, aquí lo que dice este comentarista, significa el reino de Dios en el corazón y la vida de las personas. Y termina este comentarista, Robertson, dice, este es el sumum bonum, el mayor bien, y es lo que más importa. ¿Cómo es posible, pues, que se nos diga que los que son mendigos espirituales tendrán un gozo sobreabundante? Para nuestras mentes limitadas, esto es algo irracional, mas no así para con Dios. Erróneamente pensamos que el Señor es como nosotros, los hombres, pensando y obrando como si fuera un hombre más. Por tal motivo, el mismo Señor nos dice, pensabas que de cierto sería como tú. Es más, él mismo dice en Isaías 55, 8 y 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por tanto, esto es esencial para comprender que los caminos del Señor no son como usted y yo imaginamos o que queramos que sean. Son como Él los ha dispuesto. Es más, esto es la clave para entender el tema de las bienaventuranzas. La pregunta a responder aquí es que usted y yo veamos quiénes somos en realidad. La pregunta es, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Evidentemente debemos ver que usted y yo debemos reconocer que somos pecadores. Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa muerte muestra nuestra condición de necesitados o mendigos delante de Dios. De manera que un mendigo no tiene recursos, no tiene un lugar digno donde vivir, no tiene alimentos. Es una persona que depende totalmente de la caridad de otros para su subsistencia. Por tal motivo, cuando hablamos de pobres en espíritu, es un mendigo espiritual. Permítame usar un ejemplo concreto. Y es el mismo ejemplo de la semana que mencioné la semana pasada acerca de Lázaro. En Lucas capítulo 16, del 19 al 31 se encuentra esta historia, pero versículos 20 y 22 dice, en la historia del rico y Lázaro, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El tokos Lázaro, el mendigo, alguien que no tenía absolutamente nada. Por lo que tenemos un ejemplo en concreto de un mendigo verdadero. Lázaro nos muestra que debemos reconocer que nuestras vidas deben ser de esa manera. Debemos considerarnos que somos unos mendigos.
para entonces poder pensar en ser bendecidos, ser macarios, porque debemos ver que no tenemos nada. Somos incapaces de valernos por nosotros mismos. Juan Calvino, en su Armonía de los Evangelios, dice lo siguiente: Mateo expresa más claramente la intención de Cristo. Muchos están presionados por la angustia y, sin embargo, continúan creciendo hacia adentro con orgullo y crueldad. Pero Cristo declara felices a quienes, castigados y sometidos por las aflicciones, se someten por completo a Dios y, con humildad interna, se acercan a Él para protección. Otros explican que los pobres en espíritu son aquellos que no reclaman nada para sí mismos y que están más completamente vacíos de confianza en la carne, que reconocen su pobreza. Pero como las palabras de Lucas y las de Mateo deben tener el mismo significado, no cabe duda de que la denominación pobre se da aquí a quienes están presionados y afectados por la adversidad. La única diferencia es que Mateo agrega el epíteto, o al agregar el epíteto, limita la felicidad a aquellos que, bajo la disciplina de la cruz, han aprendido a ser humildes. Calvino aquí nos dice que los pobres en espíritu no reclaman nada para sí y están completamente vacíos de confianza en la carne. Aquellos que bajo la disciplina de la cruz han aprendido a ser humildes, es decir, aquellos que se dan cuenta de su incapacidad, que no tienen nada, que son hambrientos y sedientos espirituales, necesitan de aquel que pueda alimentarlos, vestirlos y darles un hogar digno. Tenemos dentro de este punto un subpunto, el mendigo espiritual. Y en la Biblia no encontramos, mejor dicho, literalmente este término o algo respecto a un mendigo espiritual como lo estoy mencionando, pero sí vemos a lo largo de las escrituras que sí hay textos que nos dan esta idea. Por lo que vamos entonces a ampliar un poquitito, brevemente, este punto. El Evangelio de Juan, si me acompaña, capítulo 4, versículo 13 al 14, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando con la mujer samaritana. Ella no tenía absolutamente nada. Podríamos hasta describirla como una excluida socialmente, ya que ella iba a buscar agua en un horario donde nadie salía a buscarla. No tenía un esposo. En otras palabras, su vida personal era un caos. Pero nuestro amado Salvador le habló y le dijo estas maravillosas palabras: mujer, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, que yo te daré, se convierta en él en una fuente que brota para vida eterna. Oh, mi amado hermano, la vida de esta mujer era un total desierto, sin vida, sin árboles, sin agua que le quitara su sed espiritual. Pero en Jesús obtendría no solamente calma a su sed, sino que tendría una fuente abundante de agua que nunca acabaría. Vida eterna. Por eso hay un llamado a los sedientos en Juan 7:37. El que tiene sed, venga a mí. Nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice:
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Después de haber alimentado a 5.000 personas, nuestro Señor Jesucristo usó este mismo elemento de alimentar para llevarlo a un punto de suma importancia. Comida, alimentación. Vemos que desde el versículo 25 en adelante, Él mismo va a hablar acerca del pan de vida. Y Él dice: todo el que coma del pan que descendió del cielo, haciendo una analogía con el maná, no tendrá hambre jamás. Los hombres y mujeres que tienen hambre todos los días buscan llenar sus vientres por medio de las viandas cotidianas. Pero aquel que se da cuenta de su necesidad espiritual, de que no tiene cómo solucionar su problema de necesidad de alimento para su vida, entonces debe acudir a aquel que le da alimento, debe acudir a aquel que da el alimento que dejará no solo nuestras vidas saciadas, sino que más nunca tendremos necesidad de ir a otro alimento. ¡Cuánto amor y misericordia mostrada al hombre! Dios le dio el maná a Israel cuando se encontraba en el desierto sin alimento, de manera que ahora, contrastándolo, envió a su Hijo, que es más que el maná. Israel en el desierto era un mendigo, no tenía comida, y Dios le suplió y lo alimentó. El último libro de la Biblia, aquel que nos muestra a una iglesia victoriosa en medio de la turbulencia de un mundo corrupto y anticristiano. Nos dice Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Déjeme preguntarle, ¿acaso hay una fuente diferente para dar vida eterna a los que tienen sed? Evidentemente no. Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, quien murió en la cruz del Calvario, es aquel que dice: si tienes hambre o si tienes sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida eterna. Es decir, Él mismo es quien nos da la vida eterna por su obra redentora. No hay otro más. Pero para que usted o yo comprendiéramos el Evangelio de salvación, debíamos estar sedientos o hambrientos. Debíamos reconocer que éramos tocos, mendigos espirituales. Mi querido hermano, déjame preguntarle, ¿puede usted decir lo mismo que el salmista en el capítulo 42, versículo 2 dice: mi alma tiene sed del Dios vivo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Puede usted, mi querido hermano, sentirse en ese punto en el cual pueda decir: siento que desfallezco espiritualmente, necesito más del Señor? O de una manera más poética, que usted pueda decir: Señor, ayúdame, te suplico a que ayudes o me ayudes a ver la realidad de mi pecado y volver mi mirada hacia ti. Ayúdame a poner mis ojos en ti, quien eres el Salvador. Eso es sentir ese desfallecimiento espiritual. Poder decir: mi alma tiene sed de ti. Esto no es algo que solamente comenzó en el momento de nuestra salvación. Nuestro anhelo debe ser más y más de Dios. Por
medio de su obra perfecta seguirá brotando el agua y el pan eterno, es decir, saciando nuestras vidas. Hay algunos que están en medio de la audiencia ahora mismo que no conocen al Señor, pero se sienten que hay algo en sus vidas o sienten que su vida es una gran miseria. Y es porque todavía no conoce al Dios de la Biblia. Y debe ser, o debe conocer, como dice las palabras del profeta Isaías en capítulo 55, versículo 1, que dice: a todos los sedientos, un llamado, dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Dónde puede conseguir un agua inagotable o alimento que sacie su vida por la eternidad? Solo en Jesús. Mas, si usted no se ve a sí mismo como un pobre en espíritu, como uno que no puede hacer absolutamente nada para saciar ese vacío, que realmente no es un vacío, sino es un hueco hecho por un ácido que lo ha carcomido por dentro, el pecado. Si no escucha las palabras de nuestro Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, no podrá estar en el reino de los cielos. Eso nos lleva al siguiente punto, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo para aquellos que ven su enorme necesidad de ser saciados, porque no tienen absolutamente nada, son los que son parte o serán parte del reino de Dios. Y esto es algo que Jesús le plantea a un hombre que no entendía lo que el Señor realmente le estaba diciendo. Y esta persona era un maestro de Biblia. Este relato se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde nuestro amado Salvador conversa con Nicodemo y le dice: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3. En otras palabras le está diciendo: tu vida, como estás en estos momentos, no pertenece al reino de Dios. ¿Sabes por qué, Nicodemo? Porque no has nacido de nuevo. Por eso Nicodemo, no entendiendo, le dice: Señor, ¿acaso puedo entrar yo de nuevo en el vientre de mi madre? Versículo 4. Y me imagino a nuestro Señor agarrándose la cabeza y decirle: ¡ay, Nicodemo! Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y en la conversación Nicodemo no entendía absolutamente nada de lo que se le decía, a pesar de ser un maestro de la ley. A veces pasa eso con mucha gente dentro de las iglesias. Conocen la Biblia, fueron criados dentro de la iglesia, pastores enseñan la Biblia, pero no han conocido verdaderamente a Dios por la arrogancia que existe en sus corazones. Y es posible que algún presente esté de igual manera que Nicodemo. Pero nuestro Señor Jesucristo lleva hasta el punto a este maestro del Antiguo Testamento diciéndole: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el versículo 15. Versículo 14. Pero por rebeldía, por testarudez, hablando del Antiguo Testamento, Dios manda un juicio sobre Israel enviando serpientes que mordieran al pueblo. Una serpiente, o si una serpiente venenosa lo muerde, ¿acaso podrá sobrevivir sin atención médica? Evidentemente no. Solo un milagro lo salvaría. Y aquí viene el punto respecto al Antiguo Testamento. De la misma manera, Dios mandó a Moisés a construir
una serpiente de bronce que con solo mirarla se sanarían y salvarían de una muerte segura. Pero ellos debían creer que por mirar la serpiente el Señor verdaderamente los sanaría. No era la serpiente, era creerle a Dios. De la misma manera, nuestro Dios mandó a su Hijo, que murió colgado en la cruz del Calvario, fue levantado así como la serpiente para que usted y yo, que éramos pobres en espíritu, pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Pero para poder entrar al cielo es necesario ser pobre en espíritu, ver su necesidad de salvación, como más adelante Nicodemo hace. Pero si usted piensa que todo está bien con su vida, no está siendo un pobre en espíritu y por tanto no podrá entrar en el reino de los cielos. Concluyo brevemente. Tenemos entonces que bienaventurados los pobres que en espíritu. No habla de pobreza en cuanto a lo monetario, sino que nos habla específicamente de ser un mendigo, de ser pobres, necesitados, y por tal motivo seríamos gozosos, dichosos, felices si somos pobres, pero nuevamente pobres si somos como un mendigo espiritual. Vemos nuestra incapacidad, nuestra necesidad de ser alimentados espiritualmente, de ser saciados de nuestra sed espiritual, de ser saciados de aquella sed y hambre que solo Dios puede llenar. Porque de esa manera entonces, los que son pobres en espíritu, los que ven que son incapaces, pueden entonces entrar en el reino de los cielos. Una breve aplicación. Nuestro Señor Jesucristo no era pobre. Era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Segunda persona en la Trinidad. El Hijo de Dios. Pero vino a esta tierra sujeto a pobreza. Y aunque Él no era pobre como tal, Él no necesitaba de nada porque Dios le suplía todo, nos mostró lo que es pedirle a Dios, como vimos en la oración de nuestro Señor, conocida como el Padre Nuestro. No hay absolutamente nada que podamos hacer en nuestras fuerzas. Todo debe ser hecho con la asistencia y ayuda del Espíritu Santo. Es decir, somos pobres en nosotros mismos, pero en Cristo, por medio de su obra redentora en nuestras vidas, ahora somos ricos, somos abundantes en riquezas espirituales, pero mucho más que toda aquella riqueza es lo que nos dicen las mismas bienaventuranzas. Dice, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos la próxima semana con la siguiente bienaventuranza. Oremos. Padre, te agradecemos por el tiempo que tú nos has dado con tu palabra. Señor, un tiempo en el cual hemos podido meditar de una manera muy superficial, Señor, porque esto da para mucho más, Señor, y ver que realmente nosotros, Señor, somos nada sin ti. Pero tú fuiste el que saciaste nuestra hambre, saciaste nuestra sed. Y por eso, Señor, todos aquellos que hemos creído en tu nombre, podemos ser llamados bienaventurados, podemos ser llamados macarios. Para aquellos que todavía no te conocen, Señor, ábreles el entendimiento, ábreles sus corazones y sus mentes para poder comprender tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo esa obra en sus vidas. Señor, pero que ellos puedan ver que para poder entrar en el reino de los cielos, Señor, y ser llamados bienaventurados, deben verse a ellos mismos como pobres en espíritu.
Padre, ayúdanos a nosotros en este tiempo, Señor, tan difícil en el cual estamos atravesando, y que podemos ver, Señor, que en ti no nos hace falta absolutamente nada. Padre, te agradecemos por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que alabemos a Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos del libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.